Como una corta recapitulación del versículo 1 al 4 de Romanos, veíamos viernes pasado que el apóstol Pablo oraba por la salvación de Israel, confirmaba también que ellos, a pesar de rechazar al Mesías, tenían celo de Dios, y esto era porque querían establecer su propia justicia, una justicia basada en obras, no como consecuencia de la fe, sino obras como una causa para ganarse la entrada al cielo. Es muy distinta a las obras como consecuencia. Todos los que han sido renacidos, han tenido el nuevo nacimiento, tenemos como consecuencia de ese milagro interno cambios en nuestra conducta. Quisiéramos que fueran quizá más dramáticos los cambios. Pero muchas veces en la batalla que hay en el sistema donde vivimos, pareciera ser como que esos cambios están siendo progresivos, pero bien despacio. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo va a tener esos cambios. Es como aquel niño que está siendo alimentado y está en un funcionamiento normal, va a crecer. Lo normal es que no crezca. De la misma manera, si hemos nacido de nuevo y estamos siendo alimentados por la palabra del Señor, nuestra vida va a ir creciendo. No solamente un conocimiento, sino que también ese conocimiento que nos va a marcar a hacer obras. Tarde o temprano vamos a decir, tengo que hacer esto, porque algo dentro de nosotros nos motiva a hacerlo. Y comienza con el conocimiento, hermano. No nos engañemos de decir, pues que el Espíritu me motive. Mire, comienza con yo saber y con que usted sepa que es algo que tenemos que hacer. Cuando yo estoy convencido que es algo que tengo que hacer, por decirle algo, congregarse. ¿Por qué me congrego? La Biblia dice que me debo de congregar. Hay momentos en los que quizá usted no quiere, pero usted dice, no, pero la palabra de Dios me lo indica. Por ejemplo, perdonar. No me va a decir usted que a todos los que en algún momento le han hecho algo, usted naturalmente siente perdonarlos. Pero en un momento tiene que venir y decirle, Señor, ayúdame. No quiero, me es difícil, pero tu palabra me dice. Servirle al Señor. Compartir de lo que tenemos. Todo comienza, veamos esto, con un conocimiento, porque si no, el Señor hubiera dejado la palabra, o por decirlo de una mejor manera, nos ha dejado su palabra para que nos instruya, cambie nuestros pensamientos por medio del Espíritu de Dios, y eso nos va a hacer proyectar nuestra vida a cosas, acciones que le agradan a Dios. Y el Espíritu Santo se encarga de recordarnos de eso. Por eso es que a veces nos redarguye. Recuérdese que la palabra dice que una de las funciones, o la función del Espíritu Santo, según lo que habla en Juan, es para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que cuando yo estoy siendo redarguido por el Espíritu Santo, Él está cumpliendo su función. Y si definimos bíblicamente lo que es pecado, hermano, el saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿qué dice la Biblia que es? Pecado. Entonces, cuando yo no estoy haciendo lo que la Biblia me dice que es bueno que tengo que hacer y el Espíritu me está redarguyendo, y aunque después, como aquella parábola que el Señor dejó de aquellos dos hijos que su papá le dijo al primero, ve a trabajar a la viña, y aquel francamente dice, no quiero, yo no voy a ir, a mí no me interesa nada de esto. Y luego, al primero le dijo, y el primero le dijo, sí, no te preocupes, yo voy a ir. Yo voy. Pero no fue. Y luego al segundo le dijo, y el segundo le dijo, yo no quiero nada de eso, a mí no me involucres en esas cosas. Pero luego reflexiona y va. Y el Señor dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El segundo, obviamente. Muchas veces eso nos pasa a nosotros. El Espíritu nos redarguye. Quizá lo que
más quisiéramos es que inmediatamente obedeciéramos al Espíritu de Dios. Pero hay momentos en los que estamos en una lucha entre lo hago o no lo hago, pero si al final lo hacemos, gloria a Dios. Es la función del Espíritu Santo. Y entonces, aún el apóstol Pablo, fíjese que dejó pasajes cuando él dice, ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Y deja establecido, dice, porque si lo hago de buena gana, es algo maravilloso. ¿Qué está dando a entender? Que había momentos en que quizás no lo hacían de muy buena gana, pero al final lo hacía. Y muchas veces la obediencia, fíjese, resulta en nosotros en esa actitud. Pero al final, hermano, si el Espíritu nos redarguye y obedecemos, eso es realmente lo que el Señor quiere, que tengamos una vida de obediencia. Entonces, cuando vemos nosotros aquí al pueblo de Israel, ellos no estaban teniendo una vida de obras como consecuencia del nuevo nacimiento, sino que estaban queriendo ganarse la aprobación de Dios por medio de sus obras. Y dejamos ya establecido, eso queda bien establecido, que eso es imposible. La Biblia declara que es imposible. Y el verso 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Dado el caso que era imposible alcanzar la justicia, esa justicia celestial, esa justicia que da la entrada al cielo, no la justicia de los hombres. Porque la justicia de los hombres, aunque, cuando digo los hombres es de las sociedades acá abajo, aunque tiene su elevado, o está elevada en sus requisitos, pero es totalmente incomparable a la justicia del cielo. Fíjese que la justicia de la tierra, lo que sanciona, lo que pena son las acciones. Pero la justicia del cielo pena y sanciona las intenciones. ¿Se imagina que la justicia terrestre, que hubiera un aparato que midiera las veces que usted y yo hemos cometido fechorías? Yo creo que todos estaríamos presos, hermano. Usted no. Voy a hablar de mí. Si hubiera un aparato que midiera las veces que en mi vida, no le voy a decir cuándo, que en mi vida yo hubiera querido decir, me dan ganas de matar a esa persona, yo estuviera con unas 2, 3 cadenas perpetuas. Si lo decimos por decirlo realmente en todo el sentido de la palabra, pero si eso midiera en ese preciso momento, aunque después nos arrepentimos, ay no, ¿qué estoy pensando yo? Ya estuviera yo preso. Sin embargo, la justicia del cielo sí es así de elevada. Si dice la misma palabra, que de toda palabra vana vamos a dar cuenta. Por eso dice que, verso 4, Cristo es el fin de la ley, como diciendo, se termina esto porque si fuera por medio de la ley, nadie va a poder entrar al cielo. Entonces, Cristo es el fin de la ley y dice, para justicia de todo aquel que cree. Déjeme rápidamente poder decir algo sobre esto. Le voy a leer rápidamente Romanos 3, del 20 al 22. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Isaías 64, 6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como el trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Dice que como trapo de inmundicia son todas nuestras obras justas. Colosenses 2, 13 y 14 dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos. A ver, repita conmigo y diga esto, todos los delitos. No solamente los más grandes, y dejó que los más pequeños nosotros trabajáramos con ellos. No, todos los delitos nos perdonó. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda
que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Es decir, que en la cruz espiritualmente quedó clavado el documento de deuda que yo tenía para con Dios. Y si yo creo esa palabra, entonces hoy podría decir yo no le debo nada a Dios. Porque el documento de mi deuda quedó clavado en la cruz. Perdonó todos los delitos. Amados hermanos, eso es la esencia del Evangelio. Yo todavía me admiro cómo es que hay tanta gente que ignora eso. Y que a veces al presentar el Evangelio dicen, y le preguntan a alguien, mire, ¿y qué es el Evangelio? Y podemos rodear y no dar la esencia del Evangelio. Aunque sabemos que el Evangelio significa buenas nuevas, esas buenas nuevas o esas buenas noticias son, cree en Jesús y todos tus pecados han sido perdonados. Tan sencillo como eso. Creemos en Jesús y todos nuestros pecados han sido perdonados. Ese es el mensaje del Evangelio, es el regalo de Dios. En ese documento cancelaron todos mis pecados y nos hacen parte de la justicia de Cristo Jesús. Versículo 5 entonces, que lo leímos, vamos a ir en verso por verso, dice. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Está recalcando el mismo principio. Es decir, hay dos caminos, si lo podríamos poner de esta manera. Aquí está la vida eterna. Vida eterna. Hay dos caminos para llegar a la vida eterna. Este es uno y este es otro. El camino número uno es por medio de la ley. El camino número dos es por medio de la cruz de Cristo. Por medio de este camino, nadie, nadie pudo llegar al cielo. El único que cumplió a perfección la ley fue el Señor Jesús. Por medio de este camino, no le voy a decir cientos, miles, están llegando al cielo. Hermano, están siendo salvos y están llegando. Por medio de la ley cero, por medio de la cruz de Cristo, muchos. Pero este camino se inauguró hasta después que el Señor Jesús dijo, consumado es. Entonces lo que yo tengo que tener fe es en la cruz de Cristo, en lo que pasó en el Calvario, que el documento se canceló. Si yo creo en eso, puedo entrar por medio de la justicia de la cruz. Si no paso por la cruz, jamás podré llegar. Mire, la cruz de Cristo es como que fuera un baño de justicia. Como cuando usted lleva su carro al car wash. ¿Se ha dado cuenta cuando lo pasan ahí que le echan un baño de jabón? Y si le pagó extra, le echan un baño de cera, que se me hace que es puro cuento, pero dicen que le echan cera. Y el carro sale enjabonado y sale encerado. Hermano, cuando pasamos por medio de la cruz de Cristo, por fe, creyendo, salimos justificados. Nos miran ya como personas justas, aunque nuestras obras anteriormente de esto hayan sido malísimas. Aunque hubiéramos debido mucho aquí ya salimos debt free, sin nada de deuda. Y entonces, ahora, de aquí para acá, después de la cruz de Cristo, a cuando vayamos a llegar al cielo, quién sabe cuántos años van a pasar. Dos alternativas tenemos. Una es que seamos transformados cuando Jesús venga. ¿Sí está conmigo? Se va a sonar la trompeta y los que estemos vivos seremos transformados. ¿Y la otra cuál es? Que nos muramos. Básicamente le dice, dormimos. Y si morimos en Cristo, esperando el día de la resurrección, vamos a llegar también. Ahora, ¿cuánto me queda a mí? No voy a hablar de usted, porque usted es eterno.
¿Cuánto me queda a mí de aquí para acá? No sé. Si el Señor no ha venido y me deja llegar a los 60, 70, no más de 70. Ahí, hermano, amén. Pero ¿qué tal? Yo no sé cuándo me voy a ir con el Señor. El punto es que mientras eso pasa, el día de hoy, el día de mañana, yo voy a tener la opción de hacer obras, no para ganarme el cielo, sino como una consecuencia de la nueva vida que tengo en mí. La justicia que tengo me va a redarguir, me va a motivar, me va a hacer tener acciones que de una u otra manera, aunque sea un poquito, se están pareciendo a las acciones que el Señor Jesús tuvo. Esa es la diferencia entre las obras. Pero la diferencia que los judíos tenían es que querían tener unas obras para poder entrar al cielo, pero la justicia es tan grande porque pesa hasta las intenciones que nadie lo pudo lograr. Versículo 5 nos habla de eso, acerca de la justicia, que dice que el que practica esa justicia vivirá por ella. Entonces, como nadie pudo cumplirla, todos murieron. Esto es está el apóstol Pablo citando el versículo de Levítico 18:5 que dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. La justicia basada en la ley requiere una perfecta obediencia, lo cual es humanamente imposible. Perfecta obediencia, lo cual es humanamente imposible. No hay ningún ser humano que sea perfecto. Y como no somos perfectos, entonces es imposible que tengamos una perfecta obediencia. Hay pasajes en la palabra, y se los cito, usted lo sabe, Gálatas, bueno, vamos a comenzar en la ley, dice en Deuteronomio 27, 26, maldito el que no cumple las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y dice, y todo el pueblo dirá amén. Fíjese cómo lo pone, maldito el que no cumple las palabras de esta ley. Este pensamiento se afirma en el Nuevo Testamento, cuando en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjese cómo lo pone Gálatas. Maldito el que no permanece en todas las cosas de la ley para hacerlas. Y Santiago 2:10 es quizás el que señala más lo delicado y lo imposible de esto cuando dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Humanamente eso podríamos nosotros decir que es injusto. ¿Cómo? Saqué 99 y no me van a dejar entrar. Así dice la Biblia, así es la justicia del cielo. Y si lo vemos desde un punto de vista, voy a llamarle yo objetivo, hermano, objetivo. Haga de cuenta que la justicia no fuera perfecta. Y yo tengo 1% de ratero. Apenas es 1%. Pero imagínense que entran 1,000,000 de rateros con un 1%. Ya se contaminó el cielo, ¿verdad? Si usted se da cuenta y podemos nosotros analizar humanamente, que el análisis con la razón, ya lo vemos en el capítulo 1 de Romanos, que no vale, hermano. Si usted se da cuenta, el primer pecado de la humanidad no fue que Adán mató a alguien, hermano. ¿Qué fue? Llamémosle una simple desobediencia. Es más, cayó de víctima Eva por la astucia de la serpiente. Si lo vemos en un análisis humano, podríamos decir, wow, qué injusto Dios. Lo que pasa, hermano, en la mente de Dios, es de que ya estaba desde
anteriormente mostrando que la justicia del cielo era perfecta. Por eso, hermano, el hecho de que nos revistan de la justicia de Cristo y que vayamos a entrar, siendo humanamente injustos, vayamos a entrar al cielo, hermano, es un regalo invaluable. Es como dicen, priceless. Y eso es el mensaje de la palabra del Señor. Por eso es de que en todos aquellos que reconozcamos eso, creo que jamás vamos a poder de dejar de alabarle al Señor y agradecerle por toda su misericordia. Versículos 6 y 7 dice, pero la justicia que es de la fe, dice así, y esto es muy importante, está el apóstol Pablo usando expresiones que se encuentran en el Antiguo Testamento y dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Expresiones que se encuentran en Deuteronomio 30, del 12 al 13. Se lo leo, dice Deuteronomio 30, 12, 13, dice, no está en el cielo, hablando acerca de el mandamiento o de la ley de Dios, ahí en Deuteronomio está hablando acerca de eso, esa ley que iba o que podía dar la justicia para entrar al cielo. Deuteronomio 30, 12, 13 dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Es decir, estas expresiones que Pablo está utilizando acá, que quedaron escritas en la ley, que dicen, no está en el cielo ni está al final de la mar, señalan expresiones de odiseas imposibles. ¿Sí me explico qué es una odisea? Una aventura, dice, sin embargo, quizás un poco más que una aventura. Me recuerdo que una vez estando en una actividad que nos invitaron, era un retiro que se había hecho en las montañas de California y había nevado. Obviamente yo ya vivía aquí, nosotros vivíamos acá, entonces no era algo así como extraño, ¿verdad? Lidiar con la nieve, pero cuando alguien vive en un estado donde la nieve es novedad y va a las montañas, se asombra. Y habían caído, creo yo, como un pie de nieve. Y me recuerdo que alguien dio esta explicación que se me hizo muy cabal, muy ad hoc para esto, porque el retiro se había denominado Odisea. Y entonces dijo, haber llegado hasta este lugar, o venir, por ejemplo, en un carro 4x4, alto, es normal. O sea, es fácil llegar hasta aquí. Dice, haber llegado aquí en un carro que no tiene 4x4, dice, es difícil, pero aún se puede llegar. Pero dijo, si alguien se hubiera venido en bicicleta, eso hubiera sido una odisea. Entonces, cuando Pablo utiliza aquí, dice, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién cruzará el mar para ir a traer ese mandamiento? Está hablando de hechos, de odiseas imposibles. Y dice, Dios no nos ha dado cosas imposibles, sino que nos ha dejado algo que es posible hacer. Y lo que nos es posible hacer es aceptar el regalo de Dios. Creer. Y dice, ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar para nosotros? Para traérnoslo. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando. Dice, aun cuando el Señor les dio la ley, se las reveló, se las dejó escrita, se las dejó clara a ellos, para que ellos pudieran ver qué era lo que el cielo requería para ser salvo. Ahora, ya en el cumplimiento que tenemos ahora después de la cruz de Cristo, hermano, la cruz de Cristo es clara. Yo creo, de acuerdo a lo que la palabra dice, nadie va a poder llegar delante de Dios y decirle, no me diste la oportunidad. El Evangelio
hoy más que nunca está siendo conocido, creo yo, como nunca antes en la historia de la humanidad. Obviamente todavía hay lugares donde quizás no se llegue, pero en la mayor parte del mundo se está conociendo del mensaje de Cristo. Versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Voy a escribir esto. Palabra de fe. El evangelio es anunciar algo que aquel que lo escucha tiene que tener fe al mensaje que se está anunciando. Y básicamente el mensaje del evangelio es que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Ese es el centro del mensaje del evangelio. El pasaje que lo dice, y es bueno que nosotros a veces lo tengamos fresco, es 1 Corintios capítulo 15, por favor, búsquelo conmigo y léalo conmigo. Ahí sintetiza lo que es en sí el evangelio. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Cuál es el evangelio? Dice ahí el verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si alguien me preguntara hoy, hermano, dígame el evangelio, pero así, lo más sintetizado posible, ¿qué usted le diría? Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Y miren, hermanos amados, queridos hermanos, como lo que hace que nazcamos de nuevo es la palabra de Dios, aquel que ha sido elegido para ser salvo, quizás en la manera más resumida, quizás de la manera más corta, pero yo le puedo asegurar algo. Aquel que está ordenado para la salvación, al oír ese evangelio tan sencillo que usted se lo dijo, puede ser que nazca de nuevo. Y ahí toda gloria humana se va a la basura. Porque ¿qué hizo usted? Sino nada más decir unas 2, 3 frases. Y eso es lo que puede hacer el gran milagro. Fíjese que yo estoy bastante, ¿cómo ponerle? Pensativo, voy a poner esta expresión. Porque últimamente he tenido la oportunidad de estar orando por 2 cuestiones y he visto la respuesta así, hermano. Y podría decir yo cosas milagrosas, aún por ejemplo una hermana que en su mente quizás ella cree de que con mi esposa y yo movimos mar y tierra para poder hacer que eso pasara. Dios sabe que lo único que hicimos fue orar. Los más sorprendidos de la respuesta fuimos nosotros. Cuando uno se da cuenta de que no es lo que uno haga, sino es por el poder del evangelio, hermano. ¿Qué lugar para gloria humana hay ahí? Entonces, cuando decimos, pastor, yo no sé cómo predicar el evangelio, ay, si usted me dice que no sabe cómo decir, mire, fíjese que la Biblia dice que Cristo murió por sus pecados y que resucitó al tercer día. Dígame, ¿cuántos aquí podríamos decir eso? That's gospel. Es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ya si alguien viene y le dice, mire, eso es el evangelio, sí, explíquemelo. Ah, entonces usted ya toma más tiempo y le explica. Hay solamente 2 caminos, la Biblia dice que solamente hay 2 caminos para llegar al cielo. Uno es por medio de la ley
Y eso es imposible porque somos imperfectos. Y el otro es por medio de creer en que Jesús murió en la cruz. Por ese sacrificio pagó el precio de todos mis pecados, dice la Biblia. Y si yo creo en Él, me dan su justicia y yo puedo entrar al cielo. El que es llamado, al oír, hermano, aún se lo estoy poniendo yo más dramático, al oír un sencillo Jesús le ama, puede crear en esa persona algo que es la voz del Espíritu de Dios. Pero en sí, hermanos, el Evangelio es básicamente el regalo de Dios. La justicia de Dios puesta sobre nuestra vida. Por eso dice, no es una odisea. Dios no nos dejó una odisea. Y ese es el punto, pero es que nos debe dar una gran tristeza cuando yo miro, por ejemplo, esas peregrinaciones, esa gente que llega con las rodillas, hermano, ensangrentadas y que van a pagar mandas y que, ya no digamos en muchas otras religiones, y voy a tener que decir esto aún, en la iglesia católica con las flagelaciones, que no sé si todavía la practican, hermano, que era herirse el cuerpo por querer alcanzar la santidad. Eso es totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Lo único que tenemos que hacer es creer. Creemos en eso y la justicia de Dios nos es dada. No nos ha dejado el Señor que hagamos una odisea, sino simplemente que creamos. Dice el verso 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, la palabra de fe que predicamos. Es una expresión que se encuentra en Deuteronomio 30:14, donde dice, pues la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la guardes. El viaje de búsqueda de esa justicia es innecesario porque Dios nos ha revelado el camino de salvación que es a través de la cruz de Cristo. Si yo puedo decir, ¿qué puedo hacer yo para tener una vida de justicia que me haga suficiente o capacitado o digno de llegar al cielo? No hay. Lo único es la ley. Pero nadie podía llegar a través de la ley. Entonces, ¿para qué voy a seguir buscando yo eso? Debo de venir nada más y creer en el mensaje de la justicia a través de la fe. Versículo 9 al 11 dice, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Ahora, confesar a Jesús como Señor no es simplemente un mero reconocimiento de que es Dios y Señor del universo, porque usted va a ver a mucha gente que usted le pregunta, ¿cree en Dios? Y la gran mayoría de gente le va a decir, sí creo en Dios. Pero mucha gente aún creyendo en Dios, no se someten al señorío de Dios. Y esa es la diferencia. El confesar a Jesús como Señor es reconocer que Él es el que manda. Una persona, yo sé que no lo dijo con esta intención, pero me dio un poquito de, bueno, quizás bastante risa cuando lo dijo, porque sé que no lo dijo con esa intención, sino a veces quizás por las limitaciones del lenguaje que podamos tener. Como para decir, viera que cómo Dios es de bueno conmigo, lo cual así es. Dijo esta expresión, dijo, viera pastor, cómo es de obediente Dios conmigo. Yo sé que no lo dijo con esa intención, pero me dio mucha risa, es lo que... Pero muchas veces hay mucha gente, y voy a decir esto con bastante cuidado, pero es una realidad. A mí me han preguntado bastantes casos, me dicen, pastor, ¿qué tan bíblico es la confesión? Porque usted sabe que a veces hay modas que entran en el Evangelio, ¿va? Y confieso prosperidad, y confieso sanidad, y confieso. Entonces yo le decía a esta persona, específicamente la última persona que me comentaba sobre esto, le digo, mira, las confesiones que
yo personalmente me siento en la libertad de hacer son las confesiones sobre lo que la palabra de Dios me dice. Porque estoy confesando nada más lo que la palabra de Dios ya ha establecido. Pero de ahí algún tipo de confesión que quizás surja de un momento de emoción o de un deseo humano, Dios no está obligado a cumplirlas. Y una gran cantidad de ellas no se cumplen. Y si somos honestos y hacemos un análisis, no se han cumplido. Porque Dios no es nuestro sirviente. Dios es el Señor. Por eso en la oración de Mateo capítulo 5, el Padre Nuestro, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Por eso en la primera carta Juan dice, porque si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye de cierto, recibiremos lo que hemos pedido, de acuerdo a su voluntad. Entonces, reconocer a Jesús como Señor es venir y decirle, aquí está mi vida. Yo ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino voy a hacer lo que tú quieras con mi vida. Obviamente viene en ese proceso por medio del redargüimiento del Espíritu Santo, por medio de la instrucción de la palabra de Dios que nos redargüye. Que vamos caminando y estamos haciendo todavía las mismas cosas y de repente nos sentimos mal. No, hombre, si yo soy cristiano ya no debo de hacer esto. Hermano, es el Espíritu Santo que está redarguyendo nuestra conciencia. No caiga usted en el error de decir, bueno, entonces que Dios me cambie y que yo actúe ya sin tener ningún tipo de inclinación o de redargüimiento o de intención mental, sino que sea ya como un robot cristiano. Eso no va a pasar, hermano. Vamos a hacer cosas y nos vamos a sentir mal. Y la palabra nos va a redarguir y vamos a decir, no, yo ya no tengo que estar haciendo eso. O yo tengo que hacer esto porque la palabra de Dios me lo dice. Y es el Espíritu Santo que está cambiándonos por medio de la instrucción bíblica. Entonces, reconocer el señorío de Jesús no es simplemente un mero reconocimiento de los labios, del diente al labio, como lo dice el dicho. Porque fíjese usted que la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, dice. También los demonios creen y tiemblan. Entonces le podría decir, creer no es suficiente si no hay un reconocimiento del señorío. O sea, creer en Dios no es suficiente nada más. La gente cree en Dios. Pero el reconocer el señorío de Jesús, y hablábamos 1 o 2 viernes atrás acerca de la soberanía de Dios. Le hablaba yo que Dios es soberano. Hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Punto. Y el apóstol Pablo pone el ejemplo de el barro y el alfarero. No pudo elegir un mejor ejemplo de esto. Dice, ¿qué acaso si al alfarero le da la gana de la misma masa, haga de cuenta para ponerlo en eso? Agarra 1 libra de barro el alfarero. Cuando ese barro estaba en el terreno, en la montaña, ese barro era el mismo. Con la misma pala sacó esa libra de barro. Todo el barro iba contento al lugar donde el alfarero lo iba a moldear. Pero en un momento determinado el alfarero agarró la mitad del barro y lo puso a la derecha y la mitad del barro lo puso a la izquierda. Del barro que había estado toda su vida junto. Y de este pedazo de masa hizo una vasija donde iba a poner algún líquido especial. Aceite, vino, agua o quizás un perfume. Y del otro barro, discúlpeme el ejemplo, hizo una basinica. No sé si usted sabe qué es una basinica. Y entonces, este pudo haber dicho, ¿pero por qué? ¿Qué más tiene ese barro que yo? Si somos iguales. Nada.
Simplemente que al alfarero le dio la gana. Por eso, mire, cuando comprendemos eso, hermano, si somos honestos y sinceros, ¿qué más tenía usted que aquel que está en el mundo y que no es salvo? Nada. Humanamente nada. Simplemente que Dios en su misericordia nos escogió. Por eso, jactancia, cero. Cero de jactancia. Él es soberano, hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Así es Dios, hermano. Y yo entiendo esto en mi camino. Yo le decía la otra vez, voy a tener grandes problemas en mi mente. Pero Dios es soberano. ¿Crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Fíjese que no solamente hay que creer en Jesús, sino que también hay que creer que Él resucitó de entre los muertos. ¿Qué es lo que dice Corintios 15, del 1 al 4 acerca del Evangelio? Dice el Evangelio que os prediqué, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Por eso cuando nos reunimos para celebrar la cena del Señor o la Santa Cena, más que una celebración de la muerte del Señor, lo que hace distinto eso es la celebración de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Es lo que marca la diferencia entre aquellos que creen en Buda, aquellos que creen en cualquier otro tipo de Dios o profeta, a los que creemos en el Señor Jesús. Que Él murió, pero resucitó. La resurrección fue como el sello final del ministerio de Jesús. Dice en Juan capítulo 2, verso del 18 al 21, Evangelio de Juan dice, entonces los judíos respondieron y le dijeron, obviamente que están hablando con Jesús, dices, ya que haces estas cosas, es decir, estaban hablando de las señales materiales o terrestres, déjeme decirle, que él hacía. Dice, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Ellos estaban pensando que Jesús estaba hablando del templo que Salomón había edificado y que luego lo habían destruido, lo había reedificado Herodes, hablando del templo literal. Ellos creyeron que estaban hablando de eso. Sin embargo, dice el pasaje, pero él, es decir, el Señor Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Pregunto, ¿lo cumplió? No lo cumplió. Dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Entonces, la resurrección del Señor Jesús, obviamente ellos no entendieron esa señal, pero Él les estaba dando la señal. La señal de que Él era el Mesías preparado fue la resurrección de entre los muertos. Rápidamente le voy a leer pasajes. Creer en la resurrección es fundamental. Romanos 4, 23 y 24 dice, y no solo por Él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, está hablando de la justificación, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Creer en la resurrección es fundamental. Hechos 13, 32 y 33, 13, 32 y 33 dice, y nosotros os anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. La promesa se cumplió al resucitar a Jesús. La resurrección es fundamental.
Primera Pedro 1, 3, 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sin la resurrección, amados hermanos, no hay salvación. Termino con eso. Sin la resurrección no hay salvación. 1 Corintios 15, 14, 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Y aquí viene lo más crítico. Todavía estáis en vuestros pecados. Pero lo que marcó la diferencia, y eso le voy a decir yo, de que hay suficientes aún documentos fuera de la fe cristiana que evidencian la resurrección de Cristo. Él resucitó, hermanos. Ahora, eso lo creemos porque fuimos llamados. Aquel que ha sido llamado y que de una u otra manera tiene eso en su corazón, lo cree. Hay algo dentro de uno que lo cree y vive esa experiencia. Aquel que no es llamado, hermano, usted podrá ponerle todos los argumentos del mundo. Podrá ver toda la evidencia profética de la Biblia, cómo es que se está cumpliendo lo que quedó establecido. Quizás nunca lo va a creer. Pero eso ya es, diría esa expresión, asunto de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesús, no solo como Dios, como el Señor de nuestras vidas, y vivir una vida de agradecimiento. Y por ese agradecimiento, tener obras de justicia por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Padre, yo te agradezco esta noche juntamente con todos mis hermanos, porque al ser expuesto a la palabra, Señor, llego a la conclusión de que si no fuera por tu misericordia, nosotros no tenemos nada, absolutamente nada, que nos distinga de aquellos humanos que están fuera